Contando con algunas pequeñas excepciones, a través del siglo XX y a principios del siglo XXI, la homosexualidad ha permanecido disfrazada en las películas de horror. Jesse, de Pesadilla en la calle del infierno, no es explícitamente gay. Michael y David, de Los muchachos perdidos, no son explícitamente gays. Ni siquiera Lestat y Louis, de Entrevista con el vampiro, son explícitamente gays, aunque el homoerotismo en su relación es más que obvio. Pocos personajes abiertamente homosexuales aparecieron en este género. Por ejemplo, David en La novia de Chucky, Louis en Psicópata Americano, Tom en Scream 3 y Robbie en Scream 4. Pero eran personajes secundarios que no contaban con un arco narrativo que afectara el curso de la historia. Como en cualquier otro género, la comunidad LGBTQ ha sido dejada de lado la mayoría de las veces, salvo por 3 excepciones. 1. Que se trate de un trágico romance, como en Brokeback Mountain o en Llámame por tu nombre. 2. Que se trate de una biografía épica, como en Rapsodia Bohemia o en Alejandro Magno. O 3. Que el personaje homosexual represente a un villano, como suele ocurrir en las películas de Disney. De esta forma, los personajes homosexuales sí han estado a la luz pública en el cine desde siempre. Aún antes de los movimientos a favor de los derechos LGBTQ, ya contábamos con suficiente representación e inclusión, en ocasiones hasta ocupando roles protagónicos. Esto es porque siempre ha sido bien visto que los homosexuales aparezcan en el cine, siempre y cuando estos sean los villanos. En mayo de 1924, una pareja gay, Nathan Leopold de 19 años y Richard Loeb de 18, le arrebataron la vida a Bobby Franks, un joven de 14 años. Su motivación era solamente demostrar que podrían salirse con la suya. Sin embargo, cometieron una serie de errores por los que su crimen fue descubierto y ellos fueron detenidos. Para el juicio, el padre de Richard Loeb contrató a uno de los mejores abogados de la época, quien con un alegato de más de 12 horas logró salvar a los criminales de la pena de muerte, obteniendo en su lugar cadenas perpetuas. Tanto el crimen como el subsecuente juicio inspiraron innumerables obras de ficción, como por ejemplo Rob de 1948, dirigida por Alfred Hitchcock. Rob cuenta la historia de Brandon y Philip, un par de universitarios que deciden organizar una cena justo después de haber cometido un brutal crimen. Durante esta cena se burlan de sus invitados y de su víctima al hablar cínicamente de su ideología y de su supuesta superioridad. Hitchcock sabía que la evidente homosexualidad de sus personajes no sería tolerada por la censura, por lo que ideó un plan para evitar que su cinta fuera recortada y la filmó utilizando novedosas técnicas para aparentar que la historia era presentada en un solo plano secuencia sin cortes. Así la cinta tuvo que ser presentada íntegramente en las salas de cine, supuestamente sin demeritar el valor artístico de la obra. En el año 2001, otra película inspirada en los homicidios de Leopold y Loeb llegó al cine. Cálculo Mortal, protagonizada por Sandra Bullock, Ryan Gosling y Michael Pitt. Esta cinta cuenta una vez más la misma historia, un par de amigos que están demasiado unidos, quienes planean y ejecutan un crimen perfecto. En este caso, los protagonistas son estudiantes de preparatoria y su crimen nos hace recordar casos de adolescentes criminales como por ejemplo Eric Harris y Dylan Klebold, los tiradores de secundaria de Columbine. En esta cinta, Sandra Bullock interpreta a una detective que intenta resolver un homicidio, y aunque todas las pistas apuntan a un claro sospechoso, ella está convencida que los culpables son los adolescentes Richard y Justin. Pero lo interesante aquí es descubrir cuál de los dos realmente es la mente criminal y el verdadero asesino. Pero no solamente existen asesinos LGBTQ hombres en el cine. Un caso reconocido donde el asesino fue una mujer en la vida real fue Aileen Wuornos. Como otros asesinos seriales, la infancia de esta mujer fue cruel, dolorosa e injusta. Sufrió toda clase de abusos que la convirtieron en la mujer despiadada que fue. Al ser detenida, se le condenó por el homicidio de 7 hombres entre 1990 y 1991, y por cada homicidio se le dio su respectiva condena, acumulando hasta un total de 6 penas de muerte. Una película sobre la vida de Aileen Wuornos fue realizada en el 2003. Esta cinta le valió el Oscar a Charlize Theron por su asombrosa transformación. En esta película también aparece Christina Ricci interpretando a Shelby Wall, la amante de Aileen. Pero el nombre, edad y la apariencia de Shelby Wall fueron falsos.
ya que por motivos legales la producción no pudo hacer referencias al personaje real, quien tras la ejecución de Aileen fue quien vendió los derechos de su historia al cine. Otros ejemplos de mujeres asesinas en el cine LGBTQ abundan. Tiffany Valentine de la novia de Chucky, Mary Dove Kennedy de May, Nicole y Mia de Diabolique y la asesina de Sleepaway Camp, aunque el género y la identidad sexual de esta última queda abierto a debatirse. Sleepaway Camp fue un slasher de los 80s, de esos que se aprovecharon del éxito de Viernes 13, pero esta cinta tuvo un giro tan perturbador que le dio su propia identidad. La historia comienza presentando a dos hombres homosexuales al cuidado de un par de niños, Angela y Peter. Pero tras un desafortunado accidente, Peter y su padre pierden la vida. 8 años después, la sobreviviente, Angela, es enviada a un campamento de verano acompañada por su primo Ricky. Pero por su personalidad introvertida, Angela se convierte en el blanco de todos los bullies. Lo que ellos no cuentan es que un misterioso asesino estará protegiéndola. Sleepaway Camp, a pesar de ser un slasher ochentoso de bajo presupuesto, fue vanagloriado por los críticos, quienes vieron en la cinta claras referencias a Psicosis de Alfred Hitchcock. En esta cinta, las identidades de género y las orientaciones sexuales juegan un papel fundamental para sorprender al público, aunque lamentablemente Sleepaway Camp tiene un defecto. Señala a la homosexualidad como el origen de todos los males, sugiriendo que el asesino está trastornado por haber crecido con una pareja homoparental como ejemplo. Otro personaje LGBTQ mal diseccionado y responsable de una gran polémica fue Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes. En esta película vemos a la agente del FBI, Clarice Starling, entrevistarse con el despiadado caníbal Hannibal Lecter, para que éste le ayude a capturar a Buffalo Bill, un asesino que desolla mujeres porque está obsesionado con poder fabricar un traje con la piel de sus víctimas para así él mismo convertirse en mujer. Buffalo Bill, un personaje claramente bisexual, fue confundido por gran parte del público como transexual, a pesar del claro argumento de Hannibal Lecter, donde explica que Buffalo Bill no es transexual, sino un psicópata, asegurando que si este hubiera podido someterse a una operación de cambio de sexo, aún así en algún otro momento habría encontrado un motivo para lastimar personas. Sin embargo, el público no entendió este argumento y clasificó a la película como homofóbica y transfóbica, sin entender que la orientación sexual del personaje no era lo que lo hacía ser un villano, sino su psicopatía. Y este mismo argumento aplica para el resto de los villanos LGBTQ en el cine, porque en el horror podemos encontrar tanto a monstruos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales o transexuales, y de esta misma forma en los últimos años ya empezamos a encontrar también héroes de diversas orientaciones. Lo que hace a un personaje ser el héroe o el villano no es su orientación sexual, y entender esto es lo que hace que las historias que vemos en el cine cada vez sean más humanas.